Los manuscritos del Mar Muerto fueron uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Se encontraron aquí, en las cuevas de Qumran, próximas al Mar Muerto. ¿Pero qué había escrito en ellos? ¿Qué secretos revelaban sobre la época de Jesús? ¿Por qué la Iglesia Católica Romana los mantuvo fuera del dominio público durante casi 30 años? ¿Por qué se consideraron tan polémicos? ¿Qué más puede haber enterrado aquí? Para la Israel moderna, los manuscritos del Mar Muerto son de una gran importancia y son tratados con enorme respeto y reverencia. Tienden un puente en el vacío de conocimientos sobre la historia judía. El documento más fascinante que surgió de Qumran fue indudablemente el rollo de cobre. Los registros que guardaba hablaban sobre un tesoro y se detallaban minuciosamente marcando con una X el lugar. Fue del más puro estilo Indiana Jones. Parecían revelar la ubicación de lotes de tesoros en Tierra Santa. No tengo ninguna duda de que hay información interesante y herética en los manuscritos del Mar Muerto que seguramente nunca veamos. Los manuscritos no se publicaron durante 40 o 50 años. Cuando se les preguntaba, ¿cuándo van a publicar los manuscritos? Decían, lo sabrán cuando sea necesario. ¿Se imaginan cualquier descubrimiento histórico en el que se pudiera tolerar eso hoy en día? Historia prohibida. El misterio de los manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto están compuestos por miles de fragmentos escritos, restos de manuscritos dañados por causas naturales o por interferencia humana. Sin embargo, hay una serie de manuscritos bien conservados, casi intactos, que han sobrevivido, menos de una docena. Y mediante pruebas de radiocarbono, los académicos los han podido fechar entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Todos se descubrieron en 11 cuevas, las que tengo a mi alrededor, en Qumran, a tan solo 1,5 kilómetros de distancia del Mar Muerto. La pregunta que se hace todo el mundo es, ¿qué más puede haber enterrado? Una de las razones del gran misterio sobre los manuscritos del Mar Muerto es el hecho de que después de encontrarlos, se mantuvieron en secreto durante décadas y no tardaron mucho tiempo después en entregárselos a los académicos. En esa atmósfera, sobre todo de investigación bíblica, en la que hay muy poco material nuevo por descubrir, esto fue algo insólito. La gente se preguntaba qué había en ellos. Los textos tienen importancia histórica, religiosa y lingüística porque son de los escritos más antiguos sobre el pueblo judío que se han encontrado. Están escritos en pergamino, algunos en papiros y uno en cobre. Algunos en hebreo, algunos en arameo y algunos en griego. Los arqueólogos han asociado los manuscritos con una antigua secta judía llamada esenios, aunque las interpretaciones recientes lo han cuestionado y algunos académicos afirman que los sacerdotes de Jerusalén u otros grupos judíos fueron los que escribieron los manuscritos. Cuando se descubrieron los manuscritos, como suele pasar con estas reliquias, se vendieron en el mercado un gran número de ellos. Llevó un tiempo recuperarlos de nuevo y algunas autoridades ejercieron su control sobre ellos en distintas épocas. Los jordanos, los israelíes, el Vaticano y, por supuesto, como no se publicaban, se sospechaba que no se hacía por algún motivo, que el Vaticano no quería que la gente supiera qué contenían, porque podría haber algo en ellos que no encajara con el Vaticano. Se cree que la conspiración en torno a los manuscritos del Mar Muerto se debe a que la Iglesia Católica no quería que descubriéramos algo sobre Jesús que alterara nuestra visión sobre la Iglesia. Puede que tal vez no tratara en absoluto sobre Jesús, sino sobre Juan Bautista. Una de las primeras personas que participó en la excavación de Qumran dijo que encontraron un cuerpo decapitado, un esqueleto. Y se creyó que podía tratarse del cuerpo de Juan Bautista. Todo lo que tenga que ver con Juan Bautista aterroriza el corazón del Vaticano, porque saben
que Juan Bautista es dinamita teológica porque era rival de Jesús. La religión organizada estaba temerosa de lo que podían revelar los manuscritos del Mar Muerto porque databan de la época de Jesucristo y la época anterior. Porque, ¿y si contenían la verdad sobre el origen de Jesús y María Magdalena? Ese tipo de cosas que podían contradecir lo que se había enseñado hasta entonces. Tenían mucho que temer. Debido a las malas condiciones de algunos de los manuscritos, los académicos no han podido identificarlos todos. Y esto es lo que sabemos. El 40% está formado por copias de textos de escrituras hebreas. Otro 30% son textos del período del Segundo Templo. Y el resto, el otro 30%, son manuscritos no religiosos que arrojan luz sobre las normas y creencias de un grupo judío en concreto. Una teoría es que aproximadamente hace 2000 años, un pequeño grupo de personas que se oponían a la religión predominante en Jerusalén vino aquí para escapar de lo mundano de la ciudad y practicar su rama del judaísmo, que está documentada en los manuscritos del Mar Muerto. Esta zona de Qumran es remota, árida e inhóspita. Sin embargo, es aquí donde se llevaron a cabo las excavaciones arqueológicas en busca de los manuscritos. El historiador y arqueólogo Danny Herman participó en algunas de ellas y tiene un interés particular en el rollo de cobre. El rollo de cobre es verdaderamente un gran misterio a muchos niveles, ¿vale? Si era un grupo que vivía en medio de la nada, ¿cómo podía tener tanta riqueza? La riqueza que se describe en el rollo de cobre. Creo que el rollo de cobre es algo en sí mismo. No es parte de los manuscritos del Mar Muerto. Lo crearon los sacerdotes de Jerusalén y se lo llevaron para ocultarlo con los manuscritos del Mar Muerto a medida que los romanos avanzaban. Eso explicaría por qué los demás manuscritos son todos en papiro y pergamino y este era de cobre, ¿no? Que en realidad eran diferentes. Eso también podría explicar cómo alguien podría mencionar tales tesoros y también permitirse un material tan caro para grabar las letras en él. Y es una hoja de cobre. Era mucho más cara que el papiro o el pergamino. En 1956, el arqueólogo inglés John Allegro fue el primero en transcribir el rollo de cobre e identificar lugares en los que estaban escondidos tesoros del templo alrededor de Qumran. Danny participó en la excavación arqueológica que se llevó a cabo en uno de los lugares descritos como posible escondite de los tesoros. Esta es la zona del valle que se convirtió en un cañón. Y es todo natural. Y sin embargo, a la izquierda de este cañón, en la década de 1960, Allegro publicó la existencia de un túnel hecho por el hombre. Y la razón por la que se interesó tanto en este túnel fue porque afirmaba que podía ser el túnel que se mencionaba en la sección A del rollo de cobre. Y que, si en realidad era ese, podría contener grandes cantidades de tesoros, de plata, de herramientas del templo. No se sabía lo que podía haber ahí. Lo tenemos por encima de nuestras cabezas. No hay ninguna señal. Ningún escalón que lleve hasta ahí. Actualmente tiene un gran trozo de cemento para evitar que se inunde. ¿Puedo echar un vistazo? Sí, adelante. ¿He dicho lo de las serpientes? ¡Oh, vaya! El rollo de cobre era el más emocionante, el más llamativo y el más atrayente para los medios porque era como el mapa bíblico de un tesoro. Lo frustrante sobre el rollo de cobre fue que no parecía cuadrar con lugares reales. Podría ser un mapa falso. Tal vez los nombres de los lugares están escritos en código y no lo hemos descifrado aún. Es una posibilidad. Pero todavía hay gente que sigue buscando el tesoro que promete ese mapa. El rollo de cobre enumera 60 escondites
donde se encuentran probablemente 100 o 200 toneladas de oro y plata. Eso parece una exageración. ¿Quién podía tener tanta riqueza? Pero recordemos que en Jerusalén los sacerdotes reunían enormes cantidades de riqueza del impuesto al templo y de las donaciones de judíos de todo el mundo. Así que esas cantidades de riqueza eran posibles. Pero, ¿por qué las esconderían? ¿Por qué lo documentarían en un rollo de cobre y lo esconderían junto a los manuscritos del Mar Muerto? Si consiguiéramos encontrar al menos uno de los tesoros, podríamos decir que el rollo de cobre es un registro real de tesoros reales. No creo que sea una farsa, porque los romanos les atacaban, venían a por ellos. ¿Qué podían hacer? ¿Sentarse a escribir una extensa farsa en un rollo de cobre? No parece una buena idea. Seguramente era mejor huir, la verdad, en ese momento. Así que esas personas escribieron todo eso con la esperanza de que se encontrara. Creo que está en algún lugar. Aunque en el primer túnel no se encontró nada, el director de la excavación condujo a Dani y al equipo a otro lugar cercano que encajaba con la descripción como posible escondite del tesoro. Está río abajo. Por ahí. Ah, vale, bien. Otro túnel diseñado de forma similar en la ribera izquierda del cauce del río Seco, con un ángulo muy agudo. Tal vez este contenía los tesoros. ¿Podemos entrar? ¿Podemos descender? Sí, pero es un poco peligroso. Podría quedarse sin aire a cierta profundidad, ¿vale? Además, necesitamos linternas. Vale, sí. Bueno, tengo una cámara. Pero si se siente incómodo, si siente que se está quedando sin aire, debemos parar. Vale. Sí, voy primero. Sí. Vale. En este túnel se excavó una gran cantidad de roca y ahora se extiende hasta 40 metros de profundidad dentro del cañón. ¿Y usted excavó esta cueva? Sí, me uní a Oren cuando estaba trabajando en esta cueva. Fue duro, con mucho polvo, pero estaba claramente hecha por el hombre. Puede ver las marcas de cincel, puede ver los escalones. No podía ser natural, ¿verdad? ¿Y por qué alguien se molestaría en hacer todo esto? ¿Qué beneficios se podían conseguir de excavar aquí? No hay ni minerales verdes. Ya, no es una mina de cobre. No, claro que no. Su finalidad no es conseguir agua. No es un acueducto ni nada parecido. Es un túnel hecho por el hombre que no va a ningún sitio. Pero nos emocionamos mucho. Claro. Porque tenía mucho potencial. Un túnel así podía esconder los tesoros del rollo de cobre o al menos algunos. Esa era la esperanza. ¿Y es lo que les impulsó a continuar? Así es, para mí al menos era una gran motivación. Claro. Y fue muy decepcionante no encontrar nada. Inevitablemente, cuando hay una riqueza de tal magnitud escondida en algún lugar, llama la atención de arqueólogos y cazadores de tesoros. Y desde que se publicaron los detalles del rollo de cobre, la gente se ha esforzado en localizar esos lugares, sin mucho éxito. Pero eso no ha evitado que muchas personas lo hayan intentado. No fue hasta 1991, 44 años después de su descubrimiento, cuando se permitió el acceso general para fotografiar los manuscritos. En noviembre de ese año, la Sociedad de Arqueología Bíblica publicó las fotografías y la Biblioteca Huntington prometió acceso a todas las fotografías de los manuscritos. No creo que la gente se diera cuenta al principio de la importancia que tenía este descubrimiento. Hubo fragmentos que fueron en distintas direcciones. La Universidad Hebrea acabó con algunos y el arzobispo sirio huyó a Nueva York con otros fragmentos, pero a medida que se hizo patente de qué se trataba, la emoción fue aumentando. No resultó evidente de forma inmediata que eran objetos de un valor escritural particular y se separaron. Muchos viajaron hasta Estados Unidos y acabaron en manos de diversos académicos y científicos. Sin embargo, el Vaticano enseguida se enteró y puso su objetivo en ellos, envió a sus agentes e hicieron todo lo posible por reunirlos. Después los mantuvieron bajo llave durante mucho tiempo, durante un largo periodo de tiempo muy sospechoso, antes de publicar algún resultado de su investigación.
Los manuscritos del Mar Muerto se descubrieron en Qumran, que está a hora y media de viaje en coche de Jerusalén. Y no obstante, esta ciudad está repleta de tesoros históricos justo bajo nuestros pies. Kaider Weiden es uno de los anticuarios más famosos de Jerusalén. Ya me he reunido con él en otras ocasiones en su tienda situada en la ciudad antigua. Es un tesoro de objetos que abarcan entre los últimos 5.000 o 6.000 años. Las reliquias históricas son un gran negocio aquí en Jerusalén. Kaider no solo es experto en reliquias. 40 años después del descubrimiento de los primeros manuscritos, se reunió con el pastor beduino que los encontró. Kaider, cuéntame cómo se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto. Fue por casualidad. Había perdido a una de sus cabras. Estaba buscándola y se encontraba en la cueva. En esa cueva. Cuando se metió a buscar a su cabra, vio las vasijas en la cueva y estaban llenas de rollos. Cada vasija tenía un rollo. Y cuando dice vasijas, ¿de qué tipo eran? Eran como esta vasija. Ah, vaya. Es del mismo periodo, de hace 2000 años. ¿Tiene 2000 años de antigüedad? Sí, sí. ¿Y los manuscritos estaban...? Estaban metidos en la vasija, escondidos. Los escondieron en las vasijas. Vale, entiendo. Entonces lo encontró, cogió uno o dos de ellos. En ese momento, por curiosidad, no sabía qué eran. Claro. Después, como estaba trabajando en Belén, se encontró con un sandalero, un hombre que hace sandalias, y le dijo: Sí. He encontrado esto. ¿Sabes qué es? ¿Qué es esto? Por si valía dinero o lo que fuera. Y le propuso: vale, ¿qué te parece si hacemos un trueque? Tú me das unas sandalias y te lo doy. ¿Cambió uno de los descubrimientos más importantes de todos los tiempos por un par de sandalias? Sí, se lo cambió. Por entonces, no tenía ni idea de su valor. La historia de lo que ocurrió con los manuscritos es muy interesante porque al principio fueron totalmente invalidados. El chico se los llevó a la aldea y los ancianos de la aldea los llevaron a varios lugares. Y en Belén dijeron: no, son falsos, no valen nada. Seguramente se robaron en alguna sinagoga. Pero al final, en 1947, alguien que entendió de qué se trataba realmente los compró en Jerusalén. Y después, antes de darse cuenta, se anunciaban los manuscritos en el Wall Street Journal. Los intentaron vender a universidades por grandes sumas de dinero. ¿Qué valor tendrían los manuscritos si alguien los encontrara en la actualidad? Pues, por aquella época, la gente de a pie no tenía mucho dinero. Ya. En aquella época sería 1 millón y ahora hablaríamos de 900 millones. Vaya, valen mucho dinero. ¿Y podría haber más manuscritos escondidos en las cuevas de Qumran? Seguramente sí. Yo creo que hay una gran probabilidad, porque en estos 2000 años, debido a las lluvias, el clima y un terremoto que hubo, se derrumbó una de las cuevas. Cabe la posibilidad de que siga habiendo algo. Puede resultar sorprendente, pero el mercado negro de los manuscritos del Mar Muerto sigue vivo desde 1947, cuando se descubrieron por primera vez y se tuvo conocimiento de que existían. Y su comercio siempre va a interesar a negociantes adinerados que quieren apoderarse de ellos. También es un reflejo del hecho de que, aunque una organización israelí oficial posee los manuscritos del Mar Muerto conocidos, hay muchos otros que no están en esa biblioteca. No deberíamos descartar que no haya más manuscritos por ahí. Se descubrieron aproximadamente 50.000 fragmentos, pero se cree que todavía hay muchos más ocultos. Pero esa enorme cantidad de manuscritos del Mar Muerto que se descubrieron acabaron en manos privadas y se fueron pasando entre marchantes. Algunos pensaron que eran falsos, otros no, y una parte acabó en manos de académicos. Podría darse el caso de que parte del botín esté fragmentado y que queden descubrimientos interesantes por realizar en la casa de alguna persona.
pesar de que pueda haber fragmentos de los manuscritos en colecciones privadas, hoy la inmensa mayoría se encuentra aquí, en el Laboratorio de los Manuscritos del Mar Muerto de la Autoridad de Antigüedades de Israel. La conservación e investigación de los manuscritos por parte de los israelíes la dirige la directora de proyectos de manuscritos del Mar Muerto, Pinina Shor, que nos ha concedido un permiso especial para ver algunas piezas auténticas. Estoy deseando verlos. Vale, se los enseñaré. ¿Me los puede enseñar? Bien, fantástico. Tania, ¿nos ayudas, por favor? Evidentemente, no querrás que los toque. Si yo no los toco, tú tampoco. No los tocaré. No. Solo los conservadores. Hay 5 mujeres conservadoras que son Entonces, las únicas que pueden tocar estos manuscritos. Y como puedes ver, no los tocan con las manos desnudas. Lo que ves aquí es una de las 1.200 o 1.500 bandejas que todavía no se han deshecho. Un momento, ¿pero no son fragmentos de los manuscritos? ¿Estas pequeñas? Sí, son fragmentos minúsculos de los manuscritos. Cada fragmento es tratado por igual. Pero espere, ¿estos fragmentos están escritos? Sí. Estos fragmentos están escritos, pero como se les ha puesto cinta, dale la vuelta, Ah, ya veo la cinta. los residuos de la cinta han penetrado en el pergamino o el papiro y han provocado la desintegración. El trabajo que se está llevando a cabo es muy minucioso. Decimos manuscritos, pero muchos de ellos son fragmentos no más grandes que una uña. Es como hacer un puzzle de la Mona Lisa del tamaño de 4 campos de fútbol. Pero el motivo por el que se hace es porque la información de esos manuscritos es sobre un periodo crucial del judaísmo, y pasan del judaísmo de templo a una versión basada en la sinagoga que conocemos hoy. La evolución en esa época de las sectas y cultos como el cristianismo es fascinante para la historia del judaísmo, y no hay otras fuentes al respecto. Esta es única y por tanto muy importante para aquellos que están especializados en ese campo. ¿Tiene otros fragmentos más grandes a los que pueda echar un vistazo? Sí, claro. Aquí puede ver una bandeja que está a la espera de tratamiento. Todavía puede ver la cinta de fijación. ¿De qué están hechos? ¿De papiro? Es pergamino. La mayoría de las escrituras religiosas que tenemos están escritas en pergamino. El material documental está escrito en papiro. Y ahora está duro. ¿Se podría partir? Sí. ¿No es flexible? ¿No es papel maleable? No es flexible, porque estaba en las ruinas o porque estuvo en contacto con la humedad. Se ennegreció y se convirtió en una especie de gel. ¿De acuerdo? Se oscureció y en realidad no se ve a simple vista lo que está escrito. Puedes ver... Sí, puedo ver lo escrito aquí, pero en este es imposible leer nada. Sin embargo, esta bandeja ya ha sido tratada. ¿Ya la han limpiado? Sí. Lo que sucede es que lo tapan por delante, porque la mayoría de los manuscritos en pergamino están escritos por una cara. Así que lo tapan por delante, le dan la vuelta y lo limpian de tratamientos anteriores. ¿Vale? Y en este caso, por ejemplo, lo han cubierto, lo han dado la vuelta, han limpiado toda la suciedad y todos los materiales que se habían aplicado de antemano, reforzando los bordes. ¿De acuerdo? Y al terminar, le dieron la vuelta, quitaron la tapa y muchas veces la escritura vuelve a la vida y es algo muy, muy emocionante. Creo que hay que considerar los manuscritos del Mar Muerto como el documento fundacional del Estado de Israel. Los Estados Unidos tienen su Declaración de Independencia, Israel tiene las Escrituras, tiene el Antiguo Testamento, y esta es una versión más antigua, mucho más antigua del Antiguo Testamento. Evidentemente lo guardarán con celo. Además, como otras personas tienen partes que salieron en diferentes direcciones, quieren recuperarlas a toda costa. Cuando reúnan los manuscritos en un único lugar, se asegurarán de que nadie más pueda verlos. Lo que puedes ver aquí es una hoja del gran manuscrito. Es de la cueva 11. Es una hoja completa. Puedes ver las costuras en un extremo y las otras costuras en el otro extremo.
tenemos unos 5 que se cosieron juntos, se enrollaron y que para tenerlos a salvo se guardaron en una vasija dentro de la cueva. Y como estaba enrollado dentro, la parte de abajo tocaba el fondo o rozaba la humedad. Este trozo. Este trozo. Y por tanto, puede parecer que está quemado, pero en realidad está gelatinizado, lo que significa que el material, debido a la humedad, se convierte como en un gel y se desintegra lentamente. Así pues, el manuscrito cosido que acabamos de ver es del siglo I de nuestra era. Este manuscrito es del siglo I a.C. Y esto que ves es parte del libro del Deuteronomio. De todas las copias del libro del Deuteronomio, esta es la única que conserva los 10 mandamientos al completo. Vaya, ¿estos son los 10 mandamientos? Es de las primeras copias de los 10 mandamientos que tenemos, los 10 mandamientos completos. Empieza aquí con Yo soy tu Dios, sigue por esta columna y esta columna. Y el más importante es el 5.º mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra. Hoy en día los judíos consideran sagrados los manuscritos del Mar Muerto, porque representan el tipo más antiguo de descripción completa de sus orígenes religiosos. No hay biblioteca más importante en Israel que esta, porque es la base de su religión y de su Estado. La conservación de los manuscritos es claramente una labor inmensa, con miles de fragmentos que quedan por catalogar y archivar. Sin embargo, algunos de los manuscritos procesados se exhiben en museos de todo el mundo para que el público los pueda ver en todo su esplendor. Lo fascinante es que algunos arqueólogos creen que todavía quedan más por encontrar. Un equipo de arqueólogos en Qumran, que trabajaba bajo el lema Operación Manuscrito, excavó una cueva conocida como Cueva 53 a principios del 2017. Sorprendentemente, a pesar de que se había saqueado la cueva, los expertos confirmaron que en ella hubo manuscritos. Uno de los hombres al cargo del equipo fue Oren Gutfeld. He hablado con varios expertos que dicen que toda la zona alrededor de Qumran se ha examinado 1, 2, 3 veces y que ya no se va a encontrar nada. ¿Está de acuerdo? Bueno, eso no es cierto. Y aunque nuestro profesor de universidad nos dijo, no hay más manuscritos ahí, digo, los beduinos, la Operación Manuscrito encontraron algo. Entre los últimos 5 y 7 años, han aparecido más y más piezas de fragmentos, de pergaminos, de manuscritos que han llegado al mercado de aquí, en la ciudad antigua de Jerusalén. ¿Me está diciendo que los fragmentos de los manuscritos los venden los comerciantes aquí, en la ciudad antigua? Sí, correcto. Así es. Evidentemente, la gente sigue buscando este tesoro. ¿Y por qué no iban a hacerlo? Hay arqueólogos judíos como el doctor Oren Gutfeld que está trabajando en esa zona y está encontrando cosas en cuevas por Qumran que indican que allí hubo manuscritos. Hay fragmentos de papiro, hay restos de cerámica. Así que es bastante alentador porque podríamos empezar a descifrar el rollo de cobre después de todos estos años. Actualmente, el Estado de Israel ha establecido un nuevo programa de investigación, Operación Manuscrito 2, patrocinado por el gobierno, con equipos que ahora, en este momento, están investigando los acantilados y trabajando en las cuevas. Así que debido a eso, no creo que piensen que no hay nada más que encontrar allí. Y escuchen, mi cueva, la Cueva 53, es la prueba de que hay más manuscritos escondidos. Los manuscritos del Mar Muerto se consideran la piedra angular de los descubrimientos históricos relativos al pueblo judío. Pero ¿cuánto podemos aprender de él a partir de esos manuscritos? ¿Quedan aún más por encontrar? El doctor Noam Misrai, un célebre académico, ha accedido a reunirse conmigo y revelarme la verdad.
Dígame, ¿qué contienen realmente los manuscritos? ¿Qué pueden decirnos? ¿Qué hay realmente escrito en los manuscritos? La colección de textos es un poco desconcertante, para serle sincero. Podemos dividirlos en 3 o 4 grupos principales. Un grupo de textos, que es aproximadamente el 25% del material, digamos que 250 manuscritos, es lo que llamamos manuscritos bíblicos, las primeras copias de los libros que conocemos como parte de la Biblia hebrea. Vale, el tipo de cosas que conocíamos de todas formas, cosas que ya hemos leído. Totalmente. Sin embargo, es muy importante para mí enfatizar que ninguna de estas copias es igual al texto de la Biblia que conocemos. A veces las diferencias son muy pequeñas, en lo que respecta al deletreo, la ortografía, el lenguaje. A veces, sin embargo, las diferencias son importantes. El texto es como si leyéramos una edición distinta del mismo texto. ¿Entonces deberíamos actualizar el Antiguo Testamento con estos descubrimientos? Bueno, deberíamos saber que hasta el Antiguo Testamento tuvo una historia. Antes de los manuscritos del Mar Muerto, la versión más antigua del Nuevo Testamento que teníamos era del 400, pero la versión más antigua del Antiguo Testamento tenía solo 1000 años de antigüedad. Eso significa que teníamos una versión de 2000 años de antigüedad del Antiguo Testamento, de todo salvo del libro de Esther. Y eso fue fascinante para judíos y cristianos. Pero además, supimos mucho sobre esa extraña comunidad que había en Qumran, que era una especie de mezcla de judíos radicales y precristianos. Tenemos que imaginar un entorno muy fluido sobre el tipo de personas que inventaron el judaísmo moderno y el cristianismo moderno. ¿Cree que todavía hay secretos ocultos en los manuscritos y en los documentos que todavía no hemos descubierto? Yo diría que todos los manuscritos, por ahora, se conocen, pero los manuscritos que se han desintegrado en muchos fragmentos pequeños son como un puzzle inmensamente grande con el que seguimos jugando. Y cada año hay una nueva publicación, más de una publicación, que ofrece una identificación nueva de fragmentos, una especie de nueva unión de fragmentos, y entonces esto a su vez modifica nuestro entendimiento del texto. ¿Cree que es posible que haya más manuscritos ocultos en Qumran o en las montañas próximas? Personalmente tengo esperanzas en que sí. Evidentemente, sería maravilloso conseguir más manuscritos. Aunque se tratara de otras copias de los mismos textos que tenemos en Qumran, también sería de gran ayuda. Porque muchos de ellos están tan fragmentados que cada nuevo trocito de información sería crucial. Puede que haya más por encontrar en Qumran, porque no sabemos la extensión de la red de cuevas. La gente enterró cosas en la época de la supresión romana, alrededor del año 130 después de Cristo. Muchos de esos documentos han desaparecido. Es algo de la época oscura del conocimiento histórico. Y sí, seguramente haya muchas más cosas, pero es debatible si pueden ser explosivas o sensacionales para terceros, o solo material académico. Aparte de la excavación de la 12ª cueva en Qumran, hay otra historia fascinante relacionada con los manuscritos del Mar Muerto. En marzo de 2011, un hombre se presentó afirmando que había encontrado un pequeño códice de cuero en una cueva de Jordania. Su nombre es David Elkington. Según la historia, estos códices de plomo y cobre unidos por argollas estaban en posesión de un granjero beduino israelí llamado Hassan Saida, que dijo que su abuelo los había encontrado en una cueva hace un siglo. Elkington cree que los códices podrían contener las primeras pruebas históricas de la existencia de Jesús, y en una conferencia citó que podrían ser tan importantes como los manuscritos del Mar Muerto. Sin embargo, la Autoridad de Antigüedades de Israel consideró que eran falsos y no tenían ningún valor, afirmando que los libros eran una mezcla de periodos y estilos incompatibles, sin ninguna conexión lógica. Pero, ¿podrían contener los códices realmente información auténtica sobre la formación del cristianismo en Qumran hace más de 2000 años?
El grupo de Qumran era de nazarenos, llamados esenios griegos. Hay muchas pruebas de conexiones entre Jesús y este grupo, aunque tal vez no fuera un miembro de ese grupo. Mi teoría personal es que no era miembro de ese grupo porque lo suplantó. En otras palabras, ellos tenían una especie de programa para conseguir al verdadero y auténtico rey de Israel, en el sentido hebreo y mesiánico de la palabra. Y creo que en lo que respecta a Jesús lo lograron. Por lo tanto, no era nazareno, como se refieren a él los evangelios. Era el nazareno. Era el primero, el número uno, lo habían logrado. Creo que nos da algunas indicaciones sobre la conexión entre el Maestro de la Justicia y Jesús, tanto los códices como los manuscritos del Mar Muerto, porque los códices comparten mucha información de los manuscritos y creo que los códices mostrarán que los manuscritos son documentos protocristianos. Pienso que esa es la razón de que provocaran tanta polémica. Los códices de David Elkington son seguramente el mejor ejemplo del hecho de que el mundo quiere mantener el status quo. No quiere nada nuevo, no remuevan las aguas. Todos saltaron de inmediato y dijeron, no, son falsos, es un fraude. Y los israelíes y todas las instituciones del mundo dijeron, no creemos nada de lo que dicen, es un fraude. Y hace cuestionarnos si un descubrimiento auténtico, y tal vez este lo fuera, saliera a la luz, si lo creería alguien. Todo el mundo quiere mantener el status quo. No nos quedó más remedio que investigarlo para aplacar la difamación. Era la única forma que teníamos de actuar. Si no, tendríamos que huir y escondernos y quedarnos para siempre marcados por esa campaña atroz. Así que llamé a Roger Webb y tuvimos una charla. Él estaba muy entusiasmado con todo el asunto y dijo, bueno, sí, podrían ser falsos, pero vamos a probarlo. Todos los canales oficiales dijeron que los códices eran falsos. Pero Elkington decidió que el profesor Roger Webb, un destacado experto en haces de iones, comprobara la época del plomo. Su primera prueba de la cubierta descubrió isótopos radioactivos todavía activos en el plomo, lo que significaba que tenían menos de 150 años de antigüedad. No satisfecho con los resultados, realizó más pruebas en las páginas interiores. La segunda prueba demostró que no había actividad en las páginas interiores del plomo del libro, lo que demostró que el plomo era antiguo. Al menos más de 150 años de antigüedad. La comparación con una muestra de 400 años de antigüedad del plomo de peso de una ventana de guillotina fue bastante favorable. Y también teníamos una muestra que era un ejemplo de plomo romano que había estado en el suelo durante 2000 años. Fue bastante favorable. Indicó que teníamos plomo de más de 150 años. Hay aspectos de los códices que no podían ser falsos, porque uno de ellos es que a lo largo de 2000 años, el metal exterior se ha dañado. Lo que sucedió es que las impurezas en ese metal se habían salido del metal y aparecían en la superficie, donde habían tomado una forma cristalina y se habían desprendido. Bien, y en algunos de los códices podemos ver que hay agujeros en las páginas, y si observamos otros podemos ver el crecimiento cristalino. Entonces, según nuestro experto dijo, estamos observando un proceso que requiere 1600, 1800 o 2000 años. Creo que tienen más de 150 años. No sé si se remontarán a hace 2000 años. No puedo ponerles una fecha exacta. Hay otras pruebas de que son realmente antiguos. La pátina que tienen indica que han estado en contacto con el suelo durante un largo periodo de tiempo. Son muy similares al plomo que hemos excavado del suelo de hace 2000 años. Estuvieron en contacto con el suelo de la misma forma. Así que, en cuanto a su aspecto, parecen auténticos. Nunca he pensado que fueran falsos. Si seguimos una progresión lógica de por qué y cómo existen, y las circunstancias en las que los encontramos, nos indica sencillamente que no son falsos. Y además de eso, nadie nos ha convencido aún de por qué son falsos.
Hemos visto otros falsos, hemos visto modernos, y estos son notablemente diferentes, tan notablemente diferentes que puede entrarte la risa al ver lo toscos que son, porque cuando se utiliza plomo solo puede ser puro cuando se utiliza en circunstancias modernas. Parece que los expertos dicen que las distintas partes de los códices tienen distintas fechas. Así que parece que es como una mezcla reunida en algún momento, no necesariamente hace poco. Todavía hay un muro de silencio. Todavía hay un muro de dogmatismo, de conservación, que indica, me da igual lo que hayas descubierto, o lo precisas que sean las fechas, o lo auténtico que digan los laboratorios imparciales que es, no se va a aceptar. Y es algo muy preocupante. La legitimidad de los códices de Jordania no es concluyente. Pero el misterio de los manuscritos del Mar Muerto sigue muy vivo. En el gran espacio abierto de Qumran puede haber fragmentos a la espera de ser descubiertos por arqueólogos que siguen excavando allí. Habitualmente las autoridades, la Iglesia Católica, descarta todo esto como falso. Debe ser falso, no puede ser real. Y ese podría ser el caso. Pero también resulta que no sabemos qué más puede sacar a la luz la Tierra, y podría suceder que un día la Tierra arroje algo que socave todo ese sistema de valores del cristianismo, del judaísmo y otras religiones. Así que es un poco sospechoso que siempre que aparece algo nuevo, aparentemente objetos prometedores, a menudo se golpeen la cabeza y se descarten de inmediato. Lo más fascinante de los manuscritos del Mar Muerto no es lo que contienen, sino por qué se escribieron y por qué se escondieron. Se trataba de una comunidad que iba a ser masacrada por los romanos y estaba escapando, y hemos sabido más sobre las medidas desesperadas que tomaron para esconder sus conocimientos, la importancia que depositaron en ese conocimiento, y además tenemos el rollo de cobre, el mapa del tesoro que también es fascinante. Hemos descubierto una comunidad que sabía que su número había aumentado. Es lo que nos muestran los manuscritos del Mar Muerto, pero no es tan interesante aquello que nos dice. Hay indicios que muestran que los manuscritos del Mar Muerto son la punta del iceberg. Seguramente haya más. Y las excavaciones locales y recientes están validando que hay indicios de fragmentos de cerámica y pequeños fragmentos de papiros que indican que hay más partes de los manuscritos del Mar Muerto en el mercado negro. Y seguramente haya cuevas y escondites alrededor del Mar Muerto que todavía tenemos que descubrir. Sin duda fue un importante descubrimiento histórico y bíblico, pero ¿cuántos textos y manuscritos siguen enterrados en Qumran y otros lugares de Israel y Jordania? Y lo más importante, ¿cómo difieren de lo que conocemos de la Biblia? ¿Es esta diferencia, o tal vez el miedo a ella, la razón por la que las autoridades ocultaron la publicación de los manuscritos del Mar Muerto durante más de 40 años? ¿Y qué más habrá enterrado aquí en las cuevas y los desiertos que pueda desafiar la versión de los acontecimientos de la Iglesia de hace 2000 años? Hasta el próximo programa.